el Señor es maravilloso. Vamos a la palabra de Dios. Me gustaría que por favor lo primero apagáramos los móviles, entendamos que estamos aquí en la casa del Señor. La Biblia dice todo tiene su tiempo y ahora es el tiempo de escuchar la palabra. Así que te pido que apagues el móvil o que por lo menos lo tengas en silencio y que vayas abriendo tu Biblia en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 21. Primer libro de los Reyes, capítulo 21. Y a medida que lo encuentres, si te puedes poner un segundito en pie, a medida que lo vayas encontrando, a ver si podemos también poner la lectura en la pantalla. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme el Señor de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta tarde, vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, mi buen Dios, porque la podemos leer libremente, Señor, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada, Señor, en esta tarde, oramos para que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, la liberación, Señor, que ocurra todo lo que tu palabra dice que pueda ocurrir. Señor, gracias te damos por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte: amén. Y amén. Puede tomar su asiento. Esta es una de esas historias, de tantas historias que hay en la Biblia que, bueno, se pudieran leer prácticamente sin leer el contexto. Podríamos sacarle su riqueza, podríamos leerla aisladamente del contexto y aún así entender un poquito de qué se trata. Lógicamente, ni de broma la vamos a aislar del contexto. Siempre para una buena interpretación tenemos que, como hemos ido aprendiendo a lo largo de estos meses o recordando en este curso de obreros, el contexto es fundamental, es básico. Aunque no lo vamos a hacer, no la vamos a aislar del contexto, déjame ponerte rápidamente un resumen de esta historia. Mira, el rey de Israel, en este caso estaba reinando Acab. Acab es de los peores reyes o el peor rey que tiene Israel a lo largo de su historia. Le pide a un vecino suyo, un vecino que se llama Nabot, que le venda una viña. Nabot se niega, Nabot le dice que no, guárdeme el Señor de yo darte a ti esto, no hay nada que hablar, aquí no hay nada que negociar, le dice Nabot. Y dice que el rey Acab se entristece. Se pone como un niño, no sé si lo has notado en el versículo 4, dice que se enfada, se enoja, no come, se acuesta en la cama, como los bebés, como los niños chicos, ¿verdad? La esposa le pregunta: ¿pero qué te pasa? La esposa es más mala que él todavía, se llama Jezabel. Dice: ¿pero qué te pasa? No, es que mira, es que este vecino que no me quiere vender la viña. Dice: pero si tú eres el rey, ¿cómo tienes esa actitud? Dice: déjamelo a mí. Así que esta esposa, que es malísima, Jezabel, se inventa una historia y dice como que tanto Nabot había blasfemado no solamente de Dios, sino también del rey. Así que no queda otra que apedrearle. Y así lo hacen, matan a Nabot y a sus hijos. Y Jezabel llega orgullosa a la casa y dice: mira, ahí tienes la viña. Lo que no conseguiste tú lo conseguí yo en un momentito. Ahí tienes tu viña. Parece que la historia queda ahí, pero aparece en escena el profeta Elías, inspirado por Dios, con un mensaje directo de Dios. Y le dice acá: mira, por lo que has hecho, viene juicio sobre tu casa, sobre ti y sobre toda tu descendencia. Ese es un poco el resumen, a grosso modo, ¿verdad? Pero en todo este capítulo 21 va mucho más allá, créeme, sería muy bonito que te lo puedas leer esta noche, todo el capítulo. Va mucho más allá de dos hombres haciendo negocios por una viña, de un rey y un siervo haciendo negocios por un terreno, por una finca. Va mucho más allá.
Este capítulo habla de hasta dónde somos capaces nosotros de llegar para mantenernos fieles a Dios. La Biblia nos llama a ser fieles a Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este capítulo 21 del primer libro de los Reyes, podríamos dividirlo, si quieren, de alguna manera, en tres partes. La primera parte es que Acab quiere negociar con Nabot. La segunda parte es que Jezabel se involucra en esta negociación. Y la tercera parte es que Dios se involucra en la negociación. Esta historia sucede en Israel unos 800 años antes de Cristo. Para ese entonces, como te decía ahora, quien estaba gobernando era el rey Acab, el peor rey de toda la historia de Israel. Fue el 7º rey de Israel y estuvo reinando unos 22 años. Estoy intentando acelerar, correr, no me puedo perder en los detalles porque tengo poco tiempo. Nos hemos extendido en otras cosas y me gustaría transmitir el mensaje que me gustaría. Sin lugar a dudas, Acab fue el peor rey de Israel, así lo dice la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Comenzó a reinar Acab, y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes de él. No solamente era malo, sino que se casó con una mujer mala, Jezabel. Jezabel condujo a su esposo a la idolatría, a adorar a falsos dioses, al dios Baal, a los falsos dioses de Baal. Acab cede a esa idolatría y peor aún, lleva a todo el pueblo a que adore a Baal, a ser el rey, a ser el que gobernaba, el que mandaba, metió a todo el pueblo de Israel en idolatría. De ahí, bueno, ya todos conocemos la historia de cómo Elías, celoso por esta situación, Elías, un siervo de Dios, celoso por esta situación, cansado de ver el declive, la decadencia espiritual de Israel, convoca a todo el pueblo, dice. Y a los 450 falsos profetas de Baal los convoca en la cima de una montaña, en el monte Carmelo. Y allí dice, mira, ya estoy cansado de todo esto, hay que tomar una decisión, dice Elías. Tenemos que ver qué hacemos porque así no podemos seguir. Así que yo sé que ustedes están tentados a seguir adorando al dios Baal. Para mí ese dios es falso, dice Elías. Así que vamos a hacer un trato, vamos a hacer aquí algo. Vamos a adorar cada uno a sus dioses, ustedes adorarán a su falso dios Baal y yo adoraré al mío. Y aquel Dios que descienda con fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. ¿Hay trato? Hay trato, le dicen. Ok, empiecen ustedes, dice Elías. Así que empieza desde por la mañana aquellos 450 profetas a hacer escándalo. Dice que gritaban, danzaban, algunos se estaban hasta cortando, literalmente, dice la Biblia, se sajaban, se hacían heridas. Elías, en un tono burlesco, dice que les dice, ¿qué pasa? Griten más, que a lo mejor no les escucha. Y ahí se pasan el día entero haciendo, intentando a ver si descendía ese Dios del cielo, pero ahí no descendió nada, ni la lluvia descendió. Elías por la tarde dice, mira, ya acabaron con su escena, ¿sí? Déjenme a mí. Antes de clamar, hace algo Elías muy bonito y es restaurar el altar. Restaura la comunión con Dios, toma 12 piedras según las 12 tribus de Israel, las pone, hace un surco. Hace un surco porque el país estaba en sequía, llevaba 3 años sin llover. Y hace un surco y pone agua y derrama agua cuando hay sequía. Y uno le dice, pero estás derramando el poco agua que hay. Y él le dice, es que yo sé que va a descender fuego del cielo. Estoy haciendo un cortafuegos. Eso se llama fe. Y estaba haciendo un cortafuegos cuando el pueblo estaba en sequía. Y entonces dice la Biblia que nada más elevar un clamor. Nada más clamar al Dios de los cielos. Fuego descendió del cielo, dice la Biblia, y consumió el holocausto que estaba ahí. Y al final todos tuvieron que acabar adorando al Dios de los cielos, ¿verdad? Después se enfadaron con esos 400 profetas, los mataron, los degollaron. Bueno, ahí hubo un derramar de sangre tremendo. Pero el pueblo parecía que seguía todavía en las mismas. No querían ceder, no querían abandonar su idolatría. A pesar de ver la decadencia en la que estaba el país, parece como que no estaba, ¿no? El pueblo estaba empobrecido por completo. Espiritualmente estaba en decadencia, pero es que también estaba en pobreza porque al final, bueno, pues si tienes un gobernante, tienes un rey, tienes a alguien que te está gobernando que lo hace mal, al final también las consecuencias las paga el pueblo, ¿verdad? Lo vemos en ciertos países donde hay un presidente o donde hay un rey que es malo y cómo tiene al pueblo pasando necesidad, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que quien gobierna nuestras vidas nos afecta de manera directa. Proverbios capítulo 29, versículo 2, así lo dice. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime.
Es importante quién nos gobierna. Es importante. Y en lo espiritual es lo mismo, créeme que es lo mismo. Es muy importante quién te ministra a ti. ¿A qué pastor te sujetas? ¿A qué pastor te sometes? ¿Quién es el que ministra tu vida espiritualmente? Es muy, pero que muy importante. Y no debemos hacerlo a cualquiera. Cuando Josué tomó el relevo del liderazgo de Israel, lo primero que le dijo el pueblo es, ok, aceptamos el cambio, aceptamos tu liderazgo, solamente te ponemos una condición. Nosotros nos someteremos a ti si tú te sometes a Dios como lo hizo Moisés. Si Dios está contigo de la misma manera que está con Moisés, Josué, tranquilo, nos vamos a someter a ti. En lo espiritual es así. Según quien lidera, así es el pueblo. En una ocasión, cuando el pueblo se estaba quejando delante de Dios, de esas tantas quejas que hicieron por el desierto, Moisés ora ya al Señor, cansado, aburrido. Como que Moisés ya quería como tirar hasta la toalla, ¿no? Y cansado, hastiado de este pueblo. Imposible, le das agua que sale de una roca, le desciendes maná del cielo, le traes codornices, haces milagros, maravillas. Pones columna de fuego, pones nube también por el día y no hay manera de complacer a este pueblo, decía Moisés. Así que Moisés ora al Señor y le dice, mira, ya no puedo más, quítame la vida. No quiero seguir, no quiero estar ya al frente de esto. Y le pide incluso morir al Señor. Pero la respuesta de Dios fue, mira Moisés, no. Esas oraciones no se han de hacer. Lo que tienes que hacer es escoger a 70 personas, a 70 ancianos. Y vamos a trabajar juntos en esta tarea. Pero lo curioso es que Dios le dice a Moisés, lo voy a parafrasear para no leerte todos los versículos, se encuentran en Números capítulo 11 del 16 en adelante. Le dice, ven conmigo, vamos a tener una reunión y yo voy a poner de tu espíritu en la vida de estos 70. No de mi espíritu, dice Dios. Yo voy a colocar de tu espíritu en la vida de ellos. Por eso es importante quién nos está ministrando espiritualmente. El mismo espíritu que estaba en Moisés estaba ahora también sobre el pueblo de Israel. Ahora entiendes por qué Dios te manda a orar tanto por tu pastor, ¿verdad? No por tu pastor en sí, por ti. A ti te interesa que tu pastor esté firme en las cosas del Señor, que esté serio, que esté fuerte espiritualmente, no por él. Él tendrá que dar cuentas a Dios por su vida, por ti. Encontramos a este rey, el rey Acab, que hacía lo malo. Y la consecuencia es que el pueblo estaba metido en idolatría. Tal cual es el rey, así es el pueblo. Estaba en idolatría, en sequía, en pobreza. De hecho, gran parte del pueblo a lo que se dedicaban eran a ser esclavos en palacio, esclavos de la monarquía. Y te digo todo esto para que entienda la historia que en 5 minutos, si Dios me da gracia, te la voy a resumir. En medio de esa escasez, en medio de esa decadencia, en medio de semejante pobreza, el rey Acab le propone un negocio muy, pero que muy interesante a un hombre llamado Nabot. Y dice el versículo 2 del primer libro de los Reyes, capítulo 21, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. Y si no te conviene este trato, yo te la pagaré, yo te daré lo que vale esa viña. Bueno, Nabot no tenemos muchos datos en la Biblia de él. ¿Quién es Nabot? Nabot es un israelita que vivía en Jezreel, no sabemos nada más, y que poseía una pequeña viña situada cerca del palacio real. Era como esos terrenos que uno los compra o los hereda baratos, prácticamente sin coste, pero esas construcciones que van haciendo alrededor, construyeron el palacio y empieza a subir de precio esos terrenos, ¿no? Y parece que él heredó de sus padres esa pequeña viña que no tenía mucho valor en el pasado, pero claro, ahora han construido el palacio real al lado. Ahora tiene de vecino al rey. Esa viña vale dinero. Ese terreno es una fortuna. Créeme que para ese momento la oferta que le hizo el rey Acab era la mejor oferta que se podía recibir. Era una oferta muy tentadora, ¿eh? Era el mismo rey quien le estaba diciendo, quiero tu viña y te la voy a pagar. Si no quieres dinero, te voy a dar una viña aún mejor que esta, más grande. Pídeme lo que quieras. Estaba planteando un buen negocio. Es más, era, creo yo, la única persona de todo el país que le podría plantear un negocio. Era el único que tenía dinero. El rey era el único que tenía solvencia para pagar esa viña. No solo el rey se ofreció a pagarle, sino que, si no quieres dinero, yo te doy una viña mayor, le dice. Quiero que sepas también que el rey tenía autoridad para quitársela.
El rey era el que mandaba, no es como ahora que se tienen que sujetar a unas leyes. El rey era el que mandaba sobre todas las cosas. Él podría haberle quitado la viña a la fuerza, él era el rey. Podría haber ido a evitarse todo este disgusto, todo este enfado, y quitarle la viña y decir es mía y punto, y ahora te callas y no vas a recibir nada a cambio. Sin embargo, el rey parece como que en un acto de bondad quiere negociar con él. ¿Y cuál fue la respuesta de Nabot? No. Rotundo no, le dice. El versículo 3 dice, y Nabot respondió a Acab, guárdeme el Señor de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y yo te pregunto, ¿por qué Nabot le dijo que no? ¿Por qué este hombre le dice que no al rey? Está planteando un buen negocio en medio de una escasez, le está ofreciendo una buena suma de dinero, le está ofreciendo una viña aún mejor que la que tenía. ¿Por qué le dice que no? Nabot en ese negocio iba a salir ganando, créeme. Quedarse con la viña era más perjudicial porque te ibas a echar de enemigo al rey. Entonces, ¿por qué Nabot le dijo que no? Bueno, hay un solo motivo. Porque la palabra de Dios lo prohibía. Dice Levítico capítulo 25, versículo 23, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. La tierra no se venderá a perpetuidad. Y Dios dio esta orden desde la antigüedad. No se puede vender la tierra. Esa tierra que yo te he entregado, ese Canaán que yo te he dado, no se puede vender. No te desprendas de eso, dice Dios. Se podía negociar con la tierra. Se podía vender todo el fruto que diera. Se podría incluso arrendar. Se podría incluso vender. Pero vender porque había una ley que no sé si conoces, que había en Israel, que tú vendías algo, pero no era perpetuidad, sino que cada 50 años hay algo que se llama el año del jubileo, donde todo volvía a sus dueños. Es decir, yo te puedo vender si quiero esta finca, recibo un dinero, pero cuando llegue el año del jubileo tengo que devolverla a su dueño. La puedo explotar por un tiempo, pero tengo que devolverla tarde o temprano. Pero a perpetuidad no se puede vender la tierra. Por eso encontramos que Nabot le dice que no. Al propio rey, a sabiendas que podía morir, le dice, no, yo no puedo venderte esta viña. Así salga ganando, así me ofrezcas 20 veces más, yo no puedo, porque estoy anteponiendo la palabra de Dios por encima de la palabra de un rey. A mí me encanta Nabot, me fascina. Si tuviera más tiempo yo me extendería y te hablaría de él, porque me fascina Nabot, porque es uno de esos personajes que yo los llamo los colados. Es como que se cuelan en la historia bíblica por unos versículos nada más y luego desaparecen por completo. Es un personaje que aparece y que desaparece rápidamente. Pero Nabot es un hombre que nos enseña que la fidelidad a Dios tiene que estar por encima de todas las cosas. A pesar de que Nabot y sus hijos, dice la Biblia, fueron apedreados, fueron muertos por decirle que no al rey. Ellos acabaron muriendo. Pero ¿sabes cómo murieron? Fieles a su Dios. ¿Hasta dónde estás dispuesto tú por permanecer fiel a Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto? Hay cosas que se nos presentan en la vida, no sé, podría poner diferentes ejemplos, como pudieran ser negocios, trabajos, personas, relaciones. Bueno, a priori no se ven malas, pero sin embargo, eso no glorifica a Dios. Cuando Dios les da la heredad, por heredar la tierra prometida a los israelitas, les pide que conserven perpetuamente esa tierra y que no se deshagan de ella. Y sabes que Dios también a nosotros nos ha dado una viña que tenemos que conservar. Algo que también ha repartido a cada uno de nosotros que tenemos que conservar. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios ha repartido a cada uno de los que aquí estamos una medida de fe, como Él ha querido. Una medida de fe. De la misma manera que se repartió la tierra por heredad, así ha repartido esa fe a cada uno de nosotros. Y al igual que ordenó a los israelitas cuidar esa tierra, nosotros tenemos el arduo trabajo de cuidar nuestra fe. Pero no es un cuidado pasivo que la tengo ahí, bueno, ya la tengo ahí, tranquilo, no pasa nada. No, la Biblia nos llama a tener un cuidado activo por nuestra fe. De hecho, si no haces nada por cuidar esa viña, si no haces nada por cuidar esa fe puede morir.
Santiago capítulo 2, versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermano mío, en especial a los estudiantes de este curso, nosotros hemos de guardar nuestra fe y sobre todo en los tiempos difíciles. Hay ofertas muy tentadoras que se van a presentar delante de ustedes para renunciar. Créeme. Hay momentos en nuestra vida que sí, guardar la fe es fácil, no te digo que no. Aquí es muy fácil guardar la fe, estos 3 meses. ¿Quién va a negar la fe aquí, hombre? Hay circunstancias en nuestra vida que hacer crecer la fe que Dios nos ha dado es muy sencillo. Pero hay otros momentos que nuestra fe puede ser muy vulnerable. Momentos de crisis donde podemos poner en juego nuestra fe cediendo a las ofertas que el enemigo nos pone delante de nosotros, que son pero que muy tentadoras. Momentos donde el mismo príncipe de este mundo, que así lo llama la Biblia, Satanás, nos tienta para que podamos entregar nuestra viña. Y nos ofrece lo que sea para que entreguemos nuestra viña. ¿Y sabes cómo hemos de responder a cada una de esas tentaciones? Con un rotundo no. Guárdeme el Señor de que yo te dé mi viña. Nabot no se lo pensó ni por un instante, no le dijo al rey, déjame pensar, déjame consultarlo con mi esposa, déjame orar y ya mañana te digo. Nabot automáticamente le dijo, no, esta viña no está en venta. Este terreno no está en venta, le dice. Sabes que cuando nosotros negociamos con la tentación perdemos, ¿verdad? Cuando tú entras en el juego de negociar, de bueno, vamos a ver si puedo o no puedo. ¿Hasta qué punto puedo llegar? Y empiezas a negociar, siempre vas a salir perdiendo. Es lo que le pasó a Eva, ¿no? Eva no tuvo un rotundo no cuando se le apareció la serpiente, sino que empezó a negociar. En Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió, error. Y la mujer respondió, entró en el juego. La mujer respondió a la serpiente, ¿del fruto de los árboles del huerto podemos comer? No, mira, eso no es cierto todo lo que tú dices. Sí, podemos comer de esto, le dice. Empieza a negociar, todos sabemos cómo termina la historia, ¿no? Eva come, Adán come, un hijo mata a otro, un diluvio, una torre. Y bueno, y todos sabemos que hasta el día de hoy estamos pagando todas esas consecuencias. No sé si la hermana Sara me puedes acompañar en el piano. Sé que no te toca a ti, pero si puedes ayudarme, por favor. Solo hay una respuesta contra la tentación. ¿Sabes cuál es? No. Mateo capítulo 4, versículo 10. Encontramos a nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado en el desierto 3 veces por Satanás, diciendo, vete, Satanás, porque escrito está. Nabot dijo que no a esa suculenta oferta, porque estaba escrito, no se puede hacer eso. Me tienta ese dinero, me tienta esa otra viña, me tienta esta oferta, pero escrito está. No se puede vender la tierra a perpetuidad. A veces nuestra carnalidad nos hace negociar con la tentación, diciéndonos, bueno, en el fondo tampoco está tan mal. Total, viña por viña, y se la doy, me da otra, o tomo un dinero. Tampoco es para tanto, al final todos lo hacen. Hermano mío, a veces decirle que no a la tentación es pagar un alto precio. Y eso se lo digo a todos, en especial a los estudiantes. Nabot sabía perfectamente que decirle no al rey era morir. Él y sus hijos. El rey mató a él, a sus hijos, para que no hubiera heredero de la viña. Decirle que no a la tentación a veces es pagar un alto precio. A veces decir que no implica dejar de ganar dinero. A veces decir que no implica que te echen del trabajo. Yo no voy a robar, yo no voy a mentir. A veces decir que no, eso te va a costar tu puesto de trabajo. A veces decir que no logrará o implicará que muchas amistades te dejen de lado. A veces decir que no, a los jovencitos les digo, a veces decir que no conllevará que tu novio te deje. Ajá.
o que tu novia te deje. A veces decir que no implica poner tu reputación, tu vida en riesgo. Pero como dice la Biblia en Hechos capítulo 5, versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Hasta dónde estás dispuesto por serle fiel a tu Dios? Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y qué triste que por desgracia la gente de hoy, creo, o parte de la gente de hoy vende muy rápido sus viñas. Antes no era así, ¿verdad? Los jóvenes de hoy no valoran mucho las viñas que Dios les ha dado. Y vivimos en ese tiempo donde la mayoría de los jóvenes ni se plantean abstenerse de algo por amor a Dios. Aquellos tiempos, no te hablo de los años 40, 50, te hablo de 2 décadas atrás, donde guardarse virgen para el matrimonio era una honra. Era una señal de presumir delante de los demás. No sé, ahí en Uruguay, pastor, pero en Tenerife se puso de moda el anillo de la castidad. Todas las jovencitas, mi esposa se lo puso cuando era una niña, se lo ponían, una señal de que todavía nos estamos guardando para nuestro esposo. Y había como una competición y era una santidad y era una honra, era un orgullo el mantenerse santos, ¿verdad? He contado unas cuantas veces ahí en la iglesia de Fuerteventura cómo siendo novios, así hablando entre amigos, ¿no? Siendo novios con la que hoy es mi esposa, fuimos más allá de un beso, de un pico. Y por fin, después de meses, pude sacar lengua, ¿no? Mi esposa estaba en el ministerio de la danza en su iglesia, mi esposa estaba dando clases a los niños durante el culto. Y ese domingo cuando yo fui a la iglesia, digo, qué raro, y mi novia no está en la danza, no está ahí danzando para Dios. Bueno, pero seguro que ahora entran los niños y a la hora de la predicación estaba a mi lado. Digo, ¿por qué? Dice, no me siento bien delante de Dios por lo que hice. No lo entendí, yo era nuevito en los caminos del Señor. Ella sentía ese temor de Dios de lo que había hecho, ¿no? Qué cosa. Y hoy no lo veo yo en los jóvenes. No digo que no lo haya, no lo veo. ¿Y sabes qué? A lo mejor no es que no le den valor a las cosas de Dios. No me niego a creer eso. No. Yo creo que jóvenes son jóvenes, da igual la generación. Y mi Dios no cambia. Yo creo que no es que no le den valor. Y lo fácil sería que decir, los jóvenes, no, vamos a hacer una autocrítica. ¿Será que los que ya estamos en otra generación no les estamos dando buen ejemplo? Porque no podemos enseñarles, por ejemplo, que la oración es lo más importante y no nos ven orar. No podemos decirle a nuestros jóvenes, no te emborraches cuando tu nevera está llena de cerveza. No le podemos decir a nuestros jóvenes, congrégate es lo más importante, cuando a la primera de cambio tú no te congregas. No le podemos decir a nuestros jóvenes, no escuches esa música que es del mundo, cuando tú después te ven que la estás escuchando también. Hemos de enseñar a la próxima generación que honren la viña que Dios les ha dado. Hemos de enseñarles que luchen por ella. Que no la vendan por muy suculenta que parezca la oferta. Hermano mío, no vendas la viña que Dios te ha dado. No vendas tu bendición. Hemos de enseñarles a nuestros jóvenes que guarden la viña de la sexualidad. Que no se la vendan a cualquier rey acá caprichoso que venga y se la quiera quitar. No la vendas. No vendas esa viña, hombre. Hemos de enseñarle a nuestros jóvenes y a los no tan jóvenes que la sexualidad tiene un marco y es el marco del matrimonio. Llámame obsoleto, llámame facha, llámame como quieras, pero yo soy de los que cree que la sexualidad es para el marco del matrimonio. Y aquellos que la tienen, esa sexualidad fuera del matrimonio, puedes disfrutar, puedes obtener placer, pero créeme que nunca se puede comparar a una sexualidad dentro del marco matrimonial. Una sexualidad con la bendición de Dios. Y hemos de enseñar eso a nuestros jóvenes. Y en el colegio le enseñarán otra cosa, y la música le enseñará otra cosa, y sus amigos le dirán otra cosa, pero nosotros hemos de enseñarle, no vendas tu viña.
no vendas tu viña. Pero para que los jóvenes entiendan eso, primero tiene que haber gente como Nabot que se levante, que se pongan firmes y digan: esta viña no está en venta. Si Nabot hubiera cedido, aparentemente hubiera salido ganando, hubiera salido ganando económicamente, se hubiera ganado el respeto del rey, el favor del rey, le hubiera llenado de favores, pero hubiera perdido delante de Dios. Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Seamos fieles, vale la pena ser fiel al Señor. La historia de Nabot comienza con una viña, pero termina hablándonos de un Dios que vale mucho más que cualquier viña. Hermanos, Dios vale más que cualquier viña, que cualquier tentación. Y tu fe no es negociable. Y quiero terminar pidiéndole a todos los estudiantes, si pueden pasar un momentito aquí al frente, déjenme orar por ustedes. Sé que mañana es el día final, sé que los próximos días, lunes, martes, yo no estaré, yo me voy el domingo, así que me gustaría orar por ustedes un segundito. Y si todos nos ponemos de pie, vamos a orar por ellos. Por todos los estudiantes. Y durante estos meses, todos ustedes han aprendido doctrina, han aprendido a servir, a enseñar, a predicar, a trabajar para la obra del Señor. Pero quiero decirles algo importante. El ministerio no es el mayor tesoro de Dios. El tesoro que ustedes están buscando, espero que no sea un púlpito, que no sea un ministerio, un título. Mañana se les va a dar un diploma, Dios mediante. Gloria a Dios, gócense con él. Enmárquenlo, plastifíquenlo, cuélguenlo en la pared de donde quiera que sea. Disfruten de él. Pero vuestro mayor tesoro siempre tiene que ser vuestra comunión con Dios. Permanecer fieles al Señor. Nabot nos recuerda que hay cosas con las que no se negocian. No se negocia con la verdad. No se negocia con la santidad. No negocien ustedes, hermanos. No negocien nunca con la santidad. No se negocia con la obediencia, no se negocia con la fidelidad. Por eso, si algún día quieren o tienen que escoger entre algo, cualquier cosa y ser fieles a Dios, hermano mío, no te lo pienses. Recuérdate de estos 3 meses y acuérdate que lo más importante es serle fiel a Dios. Quiero terminar con una bendición. Si me pueden mirar un segundito. Así termino todos los cultos en Fuerteventura. Hermanos míos, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Amados y preciosos obreros, que el Señor alce sobre cada uno de ustedes su rostro y que ponga en ti paz. Señor, gracias por cada hermano, por cada hermana. Gracias, Señor, por ellos, hombres y mujeres valientes. Jóvenes, Señor, que han estado dispuestos a sacrificar su tiempo, su economía, su vida, sus familias, para estar aquí contigo, Señor. Oro para que más allá de todas las enseñanzas que se hayan podido llevar, de todos los buenos recuerdos, Señor, que tú hayas puesto en sus vidas, de todas las cosas gratificantes que ellos se lleven de estos 3 meses aquí, oro, Señor, para que hayan decidido serte fiel a ti hasta la muerte, porque tú les vas a dar la corona de la vida. Oro por cada uno de ellos. Tú los vas a enviar nuevamente a sus ciudades, a sus países. Algunos tendrán que ir lejos, como nuestro hermano Yuri, Señor. Pero tú los vas a acompañar a todos, Señor. Bendícelos inmensamente, Señor. Bendícelos, Señor. Úsalos para tu gloria, Señor. Tu palabra dice que cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no ha escuchado nunca y cosas que ni siquiera han subido al corazón del hombre son las que tú tienes preparadas para los que te aman, Señor. Y he aquí un pueblo, un grupo de hermanos, de hermanas que te aman, Señor, verdaderamente. No sé los planes que tú tienes para ellos, pero bendícelos grandemente. Oro para que mis ojos puedan ver tu bendición sobre ellos. Oro para que mis oídos puedan escuchar cosas hermosas que vas a hacer con ellos. Llévalos, Señor, aún más allá de lo que ellos imaginan.
que sean instrumentos en tu mano, Señor. Oro para que tus oídos escuchen sus oraciones. Oro para que tu palabra les hable en la intimidad. Que tú les hables como nunca lo has hecho. Y sobre todas las cosas, Señor, oro para que ellos sean fieles. Que ellos entiendan que hay cosas que no se negocian. Que su fe no es negociable. Que su santidad no es negociable. Que su obediencia a ti no es negociable. Que es preferible, que es mejor obedecerte a ti antes que a cualquier hombre. Bendícelos, Señor. Oro por sus familias. Bendícelos grandemente, Señor. Que no haya impedimentos, Señor, sino que sus esposas, sus esposos, sus hijos, sus padres, todos apoyen, mi Dios, esta bendita locura de dedicar nuestra vida por completo a ti. Oro, Señor, para que tú suplas todo, Señor. Para que ellos puedan tener la cabeza donde la tienen que tener, que es en tu obra. Oro para que tú proveas de absolutamente todo. Oro para que tengan salud, mi Dios. Para que prospere su vida, así como prospera su alma también. Bendícelos grandemente, Señor. Bendícelos, mi buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuertes aplausos al Señor. A ti sea la gloria, mi buen Dios. Gracias. Muchas gracias, chicos. Y antes de terminar, cierren sus ojos delante del Señor. Ya nos vamos. Te invito a que puedas cerrar tus ojos. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.